La libreta apareció entre una llave de tubo y un rollo de cinta aislante gris, dentro de la caja de herramientas de su hermano mayor. Tenía una liga desgastada, enrollada 2 veces alrededor, del tipo que se pone cuando algo no debe abrirse por accidente. Él la tomó pensando que era un manual, un recibo, cualquier cosa que no fuera lo que terminó siendo. La cubierta era verde oscuro, institucional, con el logo de un banco que nunca había visto en esa ciudad ni en ningún pueblo cercano. Era un Banco de Monterrey. Nadie en su familia había vivido en Monterrey. Nadie había mencionado Monterrey en ninguna conversación que él pudiera recordar. Abrió la libreta por la última página registrada con ese cuidado mecánico que tiene el cuerpo cuando la mente todavía no entiende lo que está mirando. El nombre en la cuenta era el de su madre. La letra impresa, sin adornos, completamente clara. Y el saldo final era de 487,000 pesos, una cifra que él reconoció antes de terminar de leerla, porque era casi exactamente la mitad de lo que su padre había dejado al morir. El dinero que supuestamente se había dividido en partes iguales entre los dos hermanos 3 años atrás. Sintió el frío del metal de la libreta en los dedos, aunque el garaje estaba caliente, y olía a aceite viejo y a polvo de cemento. Enrolló la liga de regreso con las mismas vueltas, la colocó en el mismo ángulo, cerró la caja de herramientas con el mismo clic suave con que la había abierto. Salió del garaje sin el destornillador que había ido a buscar, con las manos completamente vacías y la cabeza llena de una sola pregunta que todavía no sabía cómo formular en voz alta. Tenía 28 años, cuando le dijo a su jefe que necesitaba tiempo indefinido, y recogió sus cosas en una caja de cartón sin hacer preguntas. El trabajo estaba en Guadalajara. El padre estaba en la Ciudad de México. Y esa distancia la resolvió de la única manera que sabía, cerrando una puerta y abriendo la otra. Durante 18 meses, el departamento de su padre fue su mundo conocido. El olor a mentol de los parches que le ponía en el pecho cada noche, el vapor de la sopa de fideos que hervía en la misma olla de aluminio desde los años 90. El ventilador del cuarto nunca se apagaba, ni en diciembre, porque el padre decía que el silencio lo despertaba más que el ruido. Él aprendió a dormir con ese zumbido como fondo, en el sofá de 2 plazas con un cojín que olía a tabaco viejo. Compraba los medicamentos los martes, pagaba la renta el 1 de cada mes con lo que quedaba de sus ahorros, llevaba un cuaderno donde anotaba dosis y nombres de pastillas que antes no sabía pronunciar. Andrés llamaba los domingos, a veces, y su voz llegaba clara desde Monterrey con la calma de quien tiene la vida en orden. Visitó al padre 4 veces en esos 18 meses. 4 fines de semana con maleta pequeña y regreso confirmado el domingo por la tarde. Él no lo juzgó. Andrés tenía 2 hijos, una hipoteca, una rutina que no se podía doblar sin que algo se rompiera. Lo entendió con la misma naturalidad con que entendía el resto de las cosas que hacía solo. Cuando el padre murió un martes de marzo, fue él quien habló con la funeraria, quien buscó la escritura de la casa en el cajón de abajo del ropero, quien llamó al notario con la voz todavía rota. Andrés llegó al entierro con los ojos húmedos y lloró de una manera que no tenía nada de fingida. Lloraba a su padre, y eso nadie podía quitárselo. 3 semanas después preguntó por los trámites de la sucesión con una voz tranquila, casi práctica, y él interpretó esa calma como confianza, como la señal de que entre hermanos no hacían falta ceremonias.
Guardó los documentos en una carpeta azul de fuelle, los ordenó por fecha y pensó que esa parte al menos estaba resuelta. Era un domingo de pollo asado y televisión encendida sin volumen, de esos que parecen iguales a todos. Los anteriores. Los hijos de Andrés corrían afuera, y el olor a romero y grasa caliente llenaba la cocina de su casa en el barrio norte. Fue en ese momento, sin intención, que mencionó lo del terreno que el padre había dejado en la sucesión y que estaba pensando en vender. Andrés cambió de posición en la silla. No fue un gesto dramático, solo ese ajuste pequeño, ese reacomodo del cuerpo que la gente hace cuando algo le cae de golpe. Antes de que terminara la frase, Andrés ya estaba hablando del partido de la semana, de los precios del combustible, de cualquier cosa que no fuera el terreno. El narrador notó el cambio, pero lo dejó pasar, como quien archiva un dato sin saber todavía en qué carpeta guardarlo. 3 semanas después llegó la llamada. Una voz conocida, la de don Rubén, vecino, del padre durante casi 2 décadas, preguntando con una familiaridad incómoda si ya había resuelto lo del banco, del norte. El narrador no supo qué responder porque no entendía la pregunta, y don Rubén lo notó en el silencio. Hubo un titubeo breve, una disculpa vaga sobre haberse confundido, y la llamada terminó antes de que pudiera preguntar algo concreto. Esa misma noche buscó la carpeta azul donde guardaba los documentos de la sucesión y los extendió sobre la mesa del comedor bajo la lámpara amarilla. Todo parecía estar en orden. Firmas, fechas, sellos notariales, cada hoja en su lugar. Pero mientras revisaba, apareció en su mente la imagen de la libreta que había encontrado, semanas antes, en la caja de herramientas del padre, y que había decidido no abrir. Por primera vez, los 2 momentos se tocaron en su cabeza y formaron algo que ya no podía deshacer con una explicación fácil. Esa mañana lavó los platos del desayuno con un orden que no era el suyo habitual. El agua salía demasiado caliente y él no la reguló. La esponja amarilla, desgastada por un lado, raspaba el fondo de los tazones con un sonido sordo y repetido. En ese silencio decidió que no iba a decirle nada a Andrés todavía. No porque tuviera miedo, sino porque confrontar sin pruebas solo le daría a su hermano tiempo para preparar una historia. Y Andrés siempre había sido bueno construyendo historias. Dejó el último plato en el escurridor y se secó las manos con el trapo que colgaba del horno. Despacio, como si el gesto le ayudara a ordenar lo que ya estaba tomando forma en su cabeza. 3 pasos. Eso era lo que necesitaba. Primero, ver la libreta de ahorros completa, no la última página que Andrés le había mostrado con tanta naturalidad aquella tarde. Segundo, hablar otra vez con don Rubén, el vecino que había estado presente el día que firmaron los documentos de la sucesión, pero esta vez sin que Andrés lo supiera ni lo anticipara. Tercero, revisar los papeles originales del notario con alguien que entendiera lo que buscaba, alguien que no tuviera ningún vínculo con su familia. Fue entonces cuando recordó a Daniela, una compañera de preparatoria que ahora ejercía derecho familiar y con quien había cruzado algunos mensajes años atrás sin mayor consecuencia. Tomó el teléfono, buscó su nombre en los contactos y le escribió un mensaje breve, pidiendo una reunión informal, sin explicarle nada, solo preguntando si tenía tiempo esa semana. Guardó el teléfono en el bolsillo trasero del pantalón, miró por la ventana el patio vacío y sintió que por primera vez desde que Andrés habló, tenía tierra firme bajo los pies. 3 días después,
Entró a casa de Andrés con una bolsa de pan de dulce y una sonrisa que no le costó nada ensayar. Esperó a que los niños jalaran a su padre al patio con una pelota desinflada que Andrés prometió inflar desde la semana anterior. En cuanto la puerta corrediza se cerró, sacó el teléfono, abrió la cámara y fue directo al cajón que había visto durante años sin preguntarse. ¿Qué guardaba? La libreta estaba ahí, debajo de un recibo de agua y un manual de electrodoméstico que nadie había abierto. La sacó con 2 dedos, como quien manipula algo frágil, y olió sin querer ese olor a polvo seco y metal, a cosa guardada sin intención de ser encontrada. Fotografió cada página en orden, sin saltarse ninguna, aunque la mayoría solo tenía números sin contexto aparente. 4 minutos. La mano no le tembló una sola vez. Volvió a colocar la libreta exactamente como estaba. Salió al patio y le preguntó a su sobrino si ya había aprendido a patear con la izquierda. 2 días más tarde se sentó frente a don Rubén en una taquería de plástico amarillo y manteles de hule que olía a cilantro recalentado. El vecino pidió solo agua y dejó el vaso intacto sobre la mesa, como si ni eso pudiera pasar. Le contó lo que el padre le había dicho meses antes de morir, que había abierto una cuenta de ahorro separada, específicamente para el narrador, para el que se quedó. Fueron sus palabras exactas, según don Rubén. No era un rumor ni una impresión. El padre se lo había dicho sentado en la misma silla donde siempre tomaba café, con la misma calma con que decía cualquier cosa importante. El narrador escuchó sin interrumpir, anotó en su teléfono con el brillo bajo, y cuando don Rubén terminó de hablar, le agradeció de la misma forma en que se agradece cuando uno ya sabía lo que iba a escuchar. Esa misma noche, Daniela extendió los documentos de la sucesión sobre su mesa de trabajo, bajo una lámpara de brazo que hacía que todo pareciera más oficial y más frío al mismo tiempo. Señaló con la punta de un bolígrafo una línea del inventario de bienes, donde aparecía listada una cuenta financiera cuya distribución llevaba una firma que no correspondía al protocolo estándar de ese tipo de trámite. No era un error evidente, no era algo que saltara a la vista sin saber qué buscar, pero tampoco era correcto. Daniela le pidió unos días para revisar con más calma, y él asintió. Recogió su copia de los documentos y los dobló con la misma precisión con que dobla la ropa limpia. Las 3 piezas estaban en movimiento y cada una apuntaba hacia el mismo lugar, como líneas trazadas desde distintos ángulos que convergen en un punto que aún no quería nombrar. Daniela llamó un martes por la tarde, mientras él todavía tenía el olor del café frío pegado en los dedos y la libreta abierta sobre la mesa. La voz de ella no era la de quien trae malas noticias. Era la de quien ya sabe que las palabras van a doler antes de decirlas. Lo que encontró en los registros no era un error de papeles ni una omisión burocrática menor. Andrés había firmado como representante legal en la distribución de una cuenta separada, una que el narrador nunca supo que existía como cuenta propia. La había abierto don Rubén meses antes de morir, con un propósito específico y un beneficiario específico. Y ese beneficiario era su hijo menor, el que se había quedado. 3 semanas después del entierro, cuando él todavía estaba clasificando facturas y renovando permisos sin entender bien qué tramitaba, Andrés ya había movido ese dinero. El monto era 240,000 pesos, casi exactamente el número que él había fotografiado en la libreta con la cámara del teléfono, parado en el cuarto vacío de su padre.
No era una cifra que cambiara el rumbo de una vida, pero eso no era lo que pesaba. Lo que pesaba era la intención. Don Rubén había separado ese dinero a propósito. Lo había nombrado de una manera específica. Lo había dejado para el hijo que no se fue. Andrés sabía eso. Tenía que saberlo porque él mismo había firmado los documentos donde estaba escrito. Cuando colgó el teléfono, el narrador salió al balcón y se quedó mirando la calle sin seguir ningún auto ni ninguna persona con la vista. No lloró. Pensó en la frase que don Rubén había repetido con precisión según el notario, el que se quedó, y entendió que su hermano no había cometido un error de cálculo ni un descuido administrativo. Andrés había elegido, con plena conciencia del significado de cada palabra que su padre había dejado escrita, borrar esa distinción como si nunca hubiera existido. Daniela le entregó las 2 páginas dentro de un sobre manila, sin membrete, como si fueran cualquier cosa. Él las sacó ahí mismo, de pie junto a su coche, en el estacionamiento con olor a asfalto, caliente y aceite viejo. La letra era pequeña, el lenguaje era frío, y cada párrafo nombraba fechas, montos y firmas con una precisión que no dejaba espacio para la duda. Las leyó una vez de corrido. Las leyó de nuevo, buscando un error. Las leyó por tercera vez, aceptando que no lo había. Dobló las páginas con cuidado, las guardó en el sobre, y el sobre lo puso debajo del asiento del copiloto antes de arrancar. Esa tarde encontró una papelería todavía abierta sobre la avenida y compró una carpeta negra, sin etiqueta, sin argollas de colores. En casa, sobre la mesa del comedor, alineó los documentos en el orden en que habían llegado a sus manos. Primero, las fotografías de la libreta impresas en papel, Bond. Después el resumen de Daniela. Al final la transcripción escrita de lo que don Rubén le había dicho aquella mañana en su cocina. Fechó cada hoja con su letra chica y pareja, escribiendo el número del día como si estuviera firmando un contrato consigo mismo. Cerró la carpeta y la colocó sobre la mesa sin apilarla con nada. Cuando sonó el teléfono y apareció el nombre de Andrés en la pantalla, él respondió con la misma voz de siempre, sin un segundo de pausa. Andrés preguntó por el terreno. Preguntó si ya había pensado más en la propuesta. Y él dijo que todavía estaba considerándolo, que necesitaba unos días. La conversación duró 4 minutos. Cuando colgó, apoyó el teléfono boca abajo sobre la mesa, al lado de la carpeta negra, y los miró a los dos como si fueran piezas del mismo objeto. Al día siguiente llamaría a Andrés para pedirle que viniera, sin explicarle nada, sin adelantarle nada, con la certeza tranquila de quien ya sabe exactamente lo que va a decir. Andrés llegó a las 9:15 con las manos en los bolsillos y una expresión que pretendía ser casual. Él le abrió la puerta sin decir mucho, señaló la silla y volvió a la cocina. A servir el café. Había 2 tazas sobre la mesa, la cafetera todavía caliente, y la carpeta negra cerrada junto a la ventana que daba a la calle. Andrés la vio desde que entró. No preguntó qué era, pero la miró 2 veces antes de sentarse. Él se sentó frente a él, tomó su taza con las 2 manos y esperó un momento sin hablar. Luego abrió la carpeta sin preámbulo y puso sobre la mesa la primera hoja, la transcripción de lo que don Rubén había dicho, palabra por palabra, con fecha y firma. La deslizó hacia Andrés como si fuera un documento de trabajo ordinario y no la estructura entera de una traición. Andrés la leyó despacio. Él lo observó. Los ojos que se
detenían en ciertos párrafos, los dedos que no se movían, la respiración que cambió de ritmo, sin que Andrés lo notara. Cuando terminó, él puso la segunda hoja encima. Las fotografías de las páginas de la libreta. Los montos anotados con la letra apretada, que los dos reconocían desde niños. Andrés abrió la boca y dijo que había un malentendido, que él siempre creyó que esa cuenta era conjunta, que nadie le había explicado los términos con claridad. Él no respondió. Solo extendió el dedo y señaló la fecha de la firma en la esquina inferior de la segunda hoja, y luego el monto exacto subrayado con lápiz la noche anterior. Andrés miró la cifra, miró la fecha, y dejó de hablar. El ruido de la calle entraba por la ventana abierta, una bocina lejana, el paso de alguien en el corredor, pero dentro del departamento no había nada más que ese silencio que Andrés no intentó romper. Él tampoco lo llenó. Se quedó con la taza en la mano, mirando a su hermano mirar la mesa, y esperó a que el peso de lo que estaba escrito hiciera el trabajo que ninguna palabra habría hecho mejor. Andrés se levantó sin decir nada más. Recogió su taza del suelo, la puso sobre la mesa con un golpe sordo, y buscó su chamarra en el respaldo de la silla como si tuviera prisa de llegar a algún lugar que no existía. Sus manos temblaban apenas, lo suficiente para que él lo notara, y lo escondiera metiéndolas en los bolsillos. No se despidió de los niños, que seguían en el cuarto de atrás con el televisor encendido a ese volumen que cubre todo. La puerta no la azotó y eso fue peor que si lo hubiera hecho. El sonido del seguro al cerrarse fue pequeño, casi educado, como si todo lo que acababa de derrumbarse no justificara ni siquiera eso. Él se quedó parado en la sala mirando el sillón donde Andrés había estado sentado, la huella todavía tibia en el cojín. La bolsa del pan de dulce seguía sobre la barra de la cocina, intacta, con el lazo de rafia, sin desatar. Fue a la cocina y llenó un vaso de agua que no tomó. Lo dejó ahí, sobre el mármol manchado de humedad, y se recargó en el fregadero con los brazos cruzados sobre el pecho. Afuera, un perro ladró 2 veces y luego se cayó. El vecino de arriba arrastró una silla. La vida del edificio siguió con una normalidad que resultaba casi ofensiva. Regresó a la sala y apagó la lámpara de pie que siempre dejaban encendida cuando había visita. Ese gesto pequeño que marcaba el fin de la velada, aunque esta vez no había nada que celebrar ni despedir con cortesía. Al día siguiente se levantó antes de que amaneciera y fue directo a la cocina a preparar café. No esperó a que el silencio de la casa le dictara el ritmo, como había hecho durante semanas. Abrió el cajón donde guardaba los recibos viejos y sacó una libreta de espiral que nunca había usado. Escribió 3 columnas: lo que sabía, lo que faltaba confirmar, lo que tenía que hacer. La letra le salió firme, sin vacilaciones, como si el simple acto de escribir ordenara algo que antes era ruido. A las 8 de la mañana llamó al contador que llevaba las cuentas del negocio familiar desde hacía 12 años y le pidió una cita para esa misma tarde. No le explicó el motivo completo, solo le dijo que necesitaba revisar los movimientos de los últimos 3 años con detalle. Después abrió la carpeta donde guardaba los documentos de la sociedad y los extendió sobre la mesa del comedor, uno por uno, bajo la luz de la mañana. Encontró 2 contratos que nunca había firmado él, pero que llevaban su nombre, y los separó del resto con un clip rojo. A mediodía comió de pie frente al mesón, un sándwich que preparó sin pensar, mirando la pila de papeles como quien mira un mapa que empieza a
tener sentido. Guardó las 2 páginas que le había dado Daniela dentro de una carpeta nueva, junto con los contratos, y metió todo en el maletín negro que usaba para las reuniones importantes. Esa tarde, sentado frente al contador, escuchó confirmarse en números lo que las hojas ya le habían dicho con palabras. Salió del edificio sin prisa, respiró el aire frío de la calle y por primera vez en días supo exactamente cuál era el siguiente paso. 3 semanas después, él seguía despertando con ese peso en el pecho que no tenía nombre exacto. No era rabia ya. Era algo más parecido al polvo que queda después de que demuelen un edificio. Cada mañana preparaba el café con los mismos movimientos de siempre, pero ya no ponía 2 tazas en la mesada, solo una. Ese detalle pequeño, ridículo, era el que más le costaba. Un martes por la tarde recibió una llamada del banco confirmando que el cambio de titularidad había sido procesado sin contratiempos. La cuenta que durante 8 años había llevado el nombre de su padre junto al suyo ahora era solo suya. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared un momento, sin saber si sentir alivio o vergüenza de sentir alivio. Esa noche fue a buscar una caja de herramientas al cuarto de servicio y encontró detrás de ella una foto enmarcada que alguien había guardado ahí sin explicación. Era de los 3 hermanos en una playa, todos menores de 10 años, con los pies en la arena mojada y los ojos entrecerrados por el sol. La colocó sobre la mesada de la cocina, junto a la taza solitaria, y la miró comer espacio en silencio. No la tiró. Tampoco la colgó. La dejó ahí como una pregunta que todavía no sabía si quería responder. Esa noche no durmió bien, pero tampoco lo intentó con desesperación, y eso ya era distinto. Se quedó sentado en el borde de la cama con la carpeta cerrada sobre las rodillas, sin abrirla, sin necesitar abrirla. Ya sabía lo que contenía. Lo que no sabía era qué hacer con el peso que eso dejaba. Un peso que no era rabia, sino algo más parecido al cansancio de haber cargado una historia falsa durante demasiados años. Se levantó cerca de las 2 de la madrugada y fue a la cocina, a calentar agua, un gesto mecánico que sus manos recordaban sin que él tuviera que pensarlo. Mientras esperaba que el vapor subiera por la boquilla de la tetera, miró la foto imantada en el refrigerador. Él y Andrés en la playa, adolescentes, con los hombros quemados y los ojos entrecerrados por el sol. No la quitó. La miró un momento largo y luego apartó la vista sin violencia, como quien reconoce algo, y lo deja estar. Preparó el té con los mismos movimientos de siempre, la bolsita, 2 minutos, sin azúcar, y lo llevó hasta la ventana que daba al patio interior. Había una maceta con una planta que su madre le había dado hacía 3 años, una planta que él casi mata por descuido y que luego aprendió a cuidar despacio, echándole agua justa, sin excesos. Esa noche notó que había brotado una hoja nueva, pequeña, casi tímida entre las ramas más viejas. No fue un símbolo que buscó, simplemente estaba ahí, y él lo vio. Sostuvo la taza con las 2 manos hasta sentir el calor distribuido en los dedos, y pensó que entender no era lo mismo que perdonar, y que perdonar no tenía que ser inmediato para ser verdadero. Lo que sí sentía, con una claridad que no había tenido en semanas, era que la historia de su familia no terminaba con lo que Andrés le había confesado, sino que apenas ahora, con todo sobre la mesa, podía empezar a leerse de otro modo. Terminó el té de pie, en silencio, con la ciudad completamente quieta afuera.
y cuando dejó la taza en el fregadero y volvió al cuarto, se acostó sobre las sábanas sin encender la luz, y por primera vez en mucho tiempo cerró los ojos sin apretarlos. Esa mañana salió de la casa con la carpeta bajo el brazo y el café todavía caliente en el estómago. Caminó hasta el final de la calle, donde su madre había vivido 30 años, hasta el árbol de jacaranda que ella regaba cada verano con una manguera verde y rota. Se detuvo ahí. No porque alguien se lo pidiera, sino porque ese era el lugar donde todo había comenzado a torcerse sin que ninguno de ellos lo supiera. Abrió la carpeta por última vez y sacó la foto que había encontrado en la caja de su hermano. Su padre joven, una mujer que no era su madre, una fecha escrita a mano en el reverso. La sostuvo contra la luz de la mañana y la miró sin rabia, solo con la claridad fría de quien ya terminó de entender. Después la dobló con cuidado, no para esconderla, sino porque ya no necesitaba tenerla, desplegada frente a los ojos para saber lo que decía. La guardó al fondo de la carpeta. Cerró el broche metálico con un clic seco y se quedó un momento mirando las flores moradas del jacaranda caer sobre el pavimento sin que el viento las empujara. Cayeron solas, como caen las cosas cuando ya es su tiempo. Respiró despacio, se acomodó la carpeta bajo el brazo y empezó a caminar de regreso. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.